Mis hermanos, Dios les bendice, soy su amigo el pastor Miguel Orellana para compartir unos minutos breves de una reflexión bíblica y quiero hablar respecto a Pablo, el apóstol Pablo y el judaísmo. He estado leyendo algunas cosas en Facebook, en las redes sociales y he visto cómo se está mezclando mucho esto de el judaísmo y la gracia, el legalismo y la gracia, cómo se confunden algunas cosas. Y quisiéramos tocar el tema de el apóstol Pablo y el judaísmo, porque hay mucha gente que insiste en que Pablo perseveró en el judaísmo y lo defendió hasta última hora. Y voy a basar mi comentario más que nada en la carta a Gálatas. Déjeme hacer una pequeña introducción respecto al apóstol. Él nació en Tarso, en la ciudad de Cilicia. Tiene doble nacionalidad porque era romano, por haber nacido en una provincia romana. Posiblemente su padre haya comprado la ciudadanía, es lo más probable. Se supone que hay rasgos que indicarían de que era de familia pudiente, de familia de dinero. Hablaba tres idiomas, él hablaba hebreo por sus padres, él hablaba latín, que era el idioma imperante en Roma, y aparte de eso hablaba el griego, que era el idioma universal. Era un hombre culto. Su nombre era Saulo, que el papá le puso su nombre al rey Saúl, y fue educado teológicamente. Recuerde usted que los padres que tenían dinero podían pagarle a un rabino, era muy cara la educación teológica, para que educara a sus hijos, y él fue educado por uno de los más caros y los más prestigiados rabinos de la época, un hombre llamado Gamaliel. Al igual que su padre, Saulo pertenecía a la tribu de Benjamín y además pertenecía a este grupo político-religioso llamado los fariseos, que significa separados. Era muy celoso con respecto a este movimiento. Cuando este Saulo, ya un joven adulto, se entera de que en Jerusalén y en Israel se ha descolgado una nueva secta, se ha descolgado del judaísmo una secta llamada los del Camino, que fueron fundadas por un tal Jesús de Nazaret, que se supone que fue crucificado por Poncio Pilato, pero la mentira, la trama de esta gente es de que este famoso Jesús de Nazaret había resucitado al tercer día. Y entonces Pablo, lleno de celos, viaja a Israel y pide cartas de autorización al Sanedrín, que es como la corte suprema de los judíos, para perseguir a los cristianos, arrestarlos y llevarlos a la muerte si fuera posible. Y entonces, camino a Damasco en busca de cristianos, este señor tiene un encuentro personal con Jesús, el Jesús que él perseguía. Esto lo relata en su propio testimonio, en la carta de Gálatas, pero usted lo puede ver también en el libro de los Hechos, capítulo 9. Quedó ciego, fue llevado a una casa en una avenida llamada a la derecha en Damasco, y ahí un discípulo de Cristo llamado Ananías oró por él, y luego de eso se fue por 3 años a Arabia, donde recibió una revelación de parte de Dios con respecto a lo que iba a ser el mensaje a los gentiles, el evangelio a los gentiles. El término gentil se traduce pagano, y es la idea de gente que no tiene ley, es la idea de la gente que está fuera del judaísmo, es decir, alguien no judío. Recuerde usted, para esa época un judío consideraba un gentil una persona inmunda. Pablo comienza a predicarle a esta gente, empieza a llevarle el mensaje del evangelio según la revelación que Dios le ha dado, y entonces comienza la oposición, una oposición muy severa, muy radical. Pero lo extraño o lo llamativo es que la oposición no viene del judaísmo ortodoxo, sino viene del judaísmo cristiano. Es decir, tenga presente usted, amado hermano que me está escuchando, que los primeros 15 o 20 años de la iglesia cristiana está compuesta solo por judíos. Judíos que no abandonan la ley, que no abandonan sus tradiciones, sino que las mantienen, pero aparte de eso han recibido a Cristo como Salvador. Cosa que no tiene ningún problema. Si un judío ortodoxo que mantiene la ley y que guarda sus tradiciones recibe a Cristo como Salvador, es salvo. No tiene que dejar el judaísmo. El problema consiste en que estos judíos quieren que los gentiles también se hagan judíos, es decir, que comiencen a guardar la ley, partiendo por la circuncisión y todas las tradiciones de los judíos, como la ley alimentaria y un montón de otras leyes que tienen que ver con sus ritos y costumbres personales, a lo que Pablo y Bernabé en un principio se oponen. Esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 15. Por ahí comienza el gran conflicto. Se llega a un acuerdo o un semiacuerdo en el capítulo 15 de los Hechos,
presidente de la iglesia en ese momento, que es Jacobo, hermano de Cristo, hace una carta y donde parte la carta diciendo no se inquieta a los gentiles. No se inquieta a los gentiles, solo se le pidió que guardaran o respetaran un par de cosas. Sin embargo, estos judaizantes no aceptaron ese acuerdo y se fueron derechito a la iglesia de Galacia y algunas iglesias gentiles que Pablo había fundado y comenzaron a, primero que nada, desprestigiar al apóstol diciendo que no era apóstol por el hecho de que no había estado con Jesús antes de la cruz de Cristo, que no había sido llamado por el Maestro. Y lo segundo es que al desprestigiar a Pablo y hacer que los Gálatas perdieran un poco la credibilidad en el apóstol, en su pastor, comienzan entonces a meter el veneno de que tienen que, para ser salvos, guardar la ley. Es decir, lo que están enseñando en el fondo a los judaizantes, a la iglesia gentil de Galacia, es que creer en Cristo no es suficiente, que aparte de creer en Cristo hay que guardar la ley con todos sus ritos, con todas sus costumbres. ¿Por qué traigo el tema a colación? Porque es lo que se está enseñando en muchas iglesias hoy en día. Hay gente cristiana que ha vuelto al judaísmo o ha entrado en el judaísmo por alguna razón que no voy a discutir ahora y están tratando de convencer al resto de los cristianos, sobre todo los cristianos de línea pentecostal, que deben dejar el pentecostalismo para ir a la sinagoga y comenzar a guardar costumbres judías. Y entonces, revisando la carta de Gálatas en los primeros capítulos, no tengo mucho tiempo para ver más. Lo primero que Pablo comienza diciendo en su carta, una carta que escribe muy molesto, muy enojado, muy frustrado, muy dolido, muy preocupado por sus hermanos, por sus hijos espirituales, que son gentiles, y hace varias menciones bien importantes. Y lo primero que parte diciendo es: yo no soy apóstol porque los 12 apóstoles de Cristo me hayan ordenado apóstol, no soy apóstol porque ellos me hayan reconocido, no soy apóstol porque ellos me hayan dado alguna credencial o me hayan dado alguna autorización o porque me hayan enseñado algo. La verdad que yo soy apóstol por una revelación personal de Jesucristo. Yo tengo un llamado directo de parte del Señor, así como lo tuvieron ellos. Hay otra declaración que es muy importante en el capítulo 1 y no me la puedo saltar. Pablo reconoce que él fue elegido por Dios, escogido por Dios antes de nacer. Es decir, él ahora que es cristiano entiende que Dios le había permitido avanzar en el judaísmo por muchos años para que este judaísmo ahora le sirviera como respaldo para predicar gracia. Y él dice: yo fui escogido antes de nacer. Dios tenía un plan y cuando ese tiempo se cumplió, cuando Dios vio que era el tiempo, dice el capítulo 1, Dios me revela a su Hijo Jesucristo para que yo se lo anuncie a los gentiles. Hay una frase muy importante en el capítulo 1, en el verso 13: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Ojo, verso 13 del capítulo 1 de Gálatas, cuando pertenecía, lo que indica que Pablo ya no pertenece al judaísmo. No traten, hermanos judaizantes, de insistir en que Pablo se mantiene judaizando al mundo o siendo un judío. Pablo abandonó su religión para hacerse cristiano. Eso está claro en esta carta y en otras cartas del apóstol. La frase pertenecía la repite en algunos lugares. Hay otra frase que es importante que usted vea en el capítulo 2, verso 4. Dice algo: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Note primero cómo Pablo dice que estos cristianos de Hechos 15 que insisten en que los gentiles tienen que hacerse judíos para ser salvos, Pablo les llama falsos hermanos. Y perdónenme, y estoy totalmente de acuerdo con el apóstol. Es decir, un cristiano que cree que le enseña a otro cristiano que para ser salvo debe volver a la ley, que debe volver al sabbat, que debe volver a tocar el chofar en el culto y que debe dejar algunos tipos de alimentos y conseguir otro tipo de alimentación, es un falso cristiano. Lo estoy diciendo con todas sus letras. Usted tiene derecho después a réplica, pero yo lo estoy diciendo dando la cara. Es un falso cristiano. Y Pablo agrega que estos falsos cristianos lo que quieren es coartar la libertad que tenemos en Cristo los gentiles que hemos sido salvos por la fe y no por obras. Coartar nuestra libertad.
Y luego agrega en el mismo el versículo siguiente, no accedimos ni un minuto, no le dimos ni un minuto, nosotros no accedimos a someternos a esa esclavitud. Pablo llama al judaísmo y llama a la práctica de la ley esclavitud. De hecho, en 2 Corintios capítulo 3, del verso 6 en adelante, Pablo dice que la ley o el ministerio de la ley es ministerio de muerte y ministerio de condenación. Pablo se refiere en términos bastante severos a la ley y al judaísmo. Aquí dice, no accedimos a someternos a otra vez a esclavitud, porque la ley esclaviza, la ley reprende, la ley condena, la ley trae, dice el apóstol que la ley trae un estado de malestar entre Dios y el hombre, porque lo que hace la ley no es acercarte a Dios, la ley no te acerca a Dios, la ley lo que hace es mostrarte o reflejar tu pecado, tu condición, tu falta de salvación, tu condición humana de pecador. Lo que hace la gracia es justificarte, porque la fe en Cristo nos trae justicia, dice Romanos capítulo 5, verso 1. Entonces, luego agrega un par de cosas más y ya con esto quiero ir cerrando mi intervención. Es que Pablo, después de 14 años, vuelve a Jerusalén, se reúne con los apóstoles y llegan a un consenso que es bastante importante. Existen dos apostolados, un solo evangelio, dos apostolados, un apostolado para judíos y un apostolado para gentiles. Así como a Pedro, dice por acá, por el del verso 8, del capítulo 2, verso 8 en adelante de Gálatas, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me ha facultado a mí también como apóstol de los gentiles. No hay problema, hermano Pedro, dice Pablo. Usted puede predicarle a los judíos de la forma que los judíos lo escuchan y lo entienden. A mí, déjeme predicarle a los gentiles de la manera que los gentiles me entienden. Entonces, es la misma noción en dos envases. Es el mismo mensaje planteado a personas diferentes de modo diferente. Y Pablo es reiterativo en el concepto, verso 9 del capítulo 12, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Ahora mi problema es, ¿por qué hay cristianos gentiles tratando de judaizar? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hoy día hay cristianos gentiles, cristianos argentinos, cristianos peruanos, cristianos chilenos, tratando de judaizar a los demás hermanos? Cuando la carta de Jacob en el capítulo 15 de hecho es, no inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Y Pablo en Gálatas dice que los apóstoles decidieron que había un evangelio que predicarle a los judíos, pero también un evangelio que predicarle a los gentiles. Y si usted mira el capítulo 2 de Gálatas, en el verso 11 en adelante, usted va a ver a Pablo dejando claro que él tuvo un altercado muy duro con el apóstol Pedro por esto. Porque Pedro participaba con los hermanos gentiles y compartía el culto y disfrutaba y comía con ellos, cosa que antes Pedro no hubiera hecho en el judaísmo, y participaba, pero cuando llegaron los espías, porque Pablo dice que los que venían de parte de Jacob, de Jerusalén, eran unos espías que venían a esclavizarlos a la ley. Cuando llegaron ellos, Pedro se retractó por miedo a los de la circuncisión, por miedo a los judaizantes. Pedro se echa para atrás. Y entonces Pablo se molesta mucho y delante de todos, alguno puede acusarlo a Pablo de poco ético, porque delante de toda la congregación Pablo le dijo, eres un hipócrita, siendo judío, vives como gentil, pero insistes en que los gentiles tienen que vivir como judíos. Y eso es lo que yo le digo hoy día a mis hermanos latinoamericanos judaizantes, hipócritas, que están tratando de hacer que sus hermanos que han sido salvos por la fe, y solo por la fe, y están bajo la gracia de Cristo, se esclavicen a ritos, costumbres y normas que no pertenecen ni siquiera a nuestra cultura, porque son unas costumbres judías. Que Dios les bendiga, un abrazo, y estamos estudiando la próxima vez juntos.